¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera declarado traidor de la OA y se vengara de su clase y escuela? Capítulo 14. En el escondite tenuemente iluminado, Midoriya estaba sentado en un sofá de alta gama, con una expresión fría e indescifrable. La luz parpadeante de un monitor iluminaba sus rasgos afilados, su esclerótica negra y sus pupilas blancas le daban una apariencia sobrenatural, casi inquietante. Apretó los puños, sintiendo la familiar punzada de anhelo en el pecho. «Necesito las cenizas de mi madre», murmuró, su voz apenas un susurro. Sus palabras flotaban pesadas en el aire, pero transmitían una determinación inquebrantable. Se giró hacia Lady Nagant y todo Aoi, quienes permanecían en silencio cerca. «Ustedes dos quédense aquí, yo me encargaré de esto solo», ordenó, su voz cargada con el peso de alguien que ya no era el niño roto que una vez conocieron, sino un rey listo para reclamar lo que era suyo. Antes de que pudieran responder, desapareció, su forma se desvaneció en una neblina oscura mientras se teletransportaba. La sala de estar de la casa de los Bakugo estaba inquietantemente silenciosa cuando apareció Midoriya. Su presencia provocó un escalofrío inmediato. Mitsuki Bakugo, sentada en el sofá, se quedó paralizada al verlo. Al principio no lo reconoció. La esclerótica negra, el rostro frío e inexpresivo y su cabello negro azabache lo hacían parecer un extraño. Pero entonces, algo familiar brilló en su mente. «Izuku», susurró con voz temblorosa. Midoriya le dedicó una leve sonrisa, una que no transmitía ni calidez ni malicia, solo una fría indiferencia. «Hola, tía Mitsuki», dijo con voz firme y griega, tranquila, como si no fuera un fugitivo buscado que había escapado de prisión hacía apenas unos días. Las manos de Mitsuki temblaban al levantarse, con el instinto dividido entre el miedo y el amor maternal, que una vez sintió por el niño que creció junto a su hijo. «Prepararé un poco de té», balbuceó, evitando su mirada penetrante. Midoriya la observó en silencio mientras se dirigía a la cocina, calculando mentalmente cada paso. Sabía que estaba asustada. ¿Cómo no iba a estarlo? No era el mismo Izuku Midoriya que recordaba, pero tampoco había pedido ayuda. Eso, al menos, podía respetarlo. Cuando regresó con el té, permanecieron sentados en silencio. Mitsuki no se atrevió a hablar, pero sus ojos brillaron de inquietud al fijarse en sus ojos inhumanos, y en el aire amenazador que emanaba. Midoriya tomó un sorbo de té, con expresión inmutable. «Gracias», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Mitsuki parpadeó, sorprendida por la inesperada gratitud. «¿Para qué?», preguntó vacilante. «Por encargarte del funeral de mi mamá», respondió. Su voz no tembló, pero había una pesadez en su tono, que le oprimió el pecho. Mitsuki tragó saliva con dificultad, sin saber cómo responder. Antes de que pudiera decir nada, Midoriya se puso de pie, su presencia se cernía sobre ella. «Por eso, te dejaré vivir, pero tu hijo no tendrá esta oportunidad», dijo con frialdad. Mitsuki abrió los ojos, de par en par, horrorizada, pero antes de que pudiera reaccionar, él se movió con rapidez y la dejó inconsciente con un golpe preciso. Mientras su cuerpo se desplomaba en el sofá, Midoriya se agachó, su mano brillando tenuemente, mientras usaba un don para borrarle el recuerdo del encuentro. «No necesitas recordar esto», murmuró, con un tono casi amable. Recorrió la casa con determinación, recogiendo todo lo que había pertenecido a su madre, su suéter, su título y algunos otros recuerdos que atesoraba. Al terminar, volvió a mirar a Mitsuki, cuyo cuerpo inconsciente yacía plácidamente en el sofá. Sin decir palabra, se teletransportó. Midoriya reapareció en su antiguo apartamento, con el aire cargado de polvo y un ligero olor a abandono. Se movía por el espacio familiar, sintiendo una opresión en el pecho a cada paso. Los recuerdos de su infancia, de la risa de su madre, de su amor inquebrantable, todo lo invadió. Recogió metódicamente todo lo que ella había dejado, asegurándose de que ningún recuerdo se olvidara. Entonces, al abrir la nevera, se quedó paralizado. Dentro,
conservada como si lo estuviera esperando. Había una porción de katsudon, su plato favorito. Era antigua, pero aún estaba intacta, un testimonio del cuidado y el amor de su madre, incluso en sus últimos días. A Midoriya se le cortó la respiración al sacar el tazón y calentarlo en silencio. El apartamento estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del microondas. Cuando el plato estuvo listo, se sentó a la mesita, con las manos ligeramente temblorosas al dar el primer bocado. El sabor familiar lo golpeó como una ola, y por primera vez en años, las lágrimas comenzaron a caer. Eran silenciosas, deslizándose por su rostro frío y estoico mientras comía. No sollozó ni gritó, pero el dolor en su corazón era evidente en cada lágrima que se le escapaba. Terminó el katsudon en silencio, recordando cada momento compartido con su madre, su voz, su sonrisa, su amor incondicional. Todo se sentía tan lejano y a la vez tan cercano. Al dejar el tazón, susurró, con la voz quebrada por primera vez en lo que pareció una eternidad: lo siento, mamá. Se puso de pie, recogió sus últimas pertenencias y se teletransportó de regreso a su base, dejando atrás el apartamento vacío que alguna vez guardó sus recuerdos más felices. Midoriya reapareció en su escondite. El suave zumbido de energía de su don de teletransportación se desvaneció en la quietud de la habitación. Lady Nagant y todo Aoi estaban sentados cerca. La tenue tensión de la base se vio reemplazada por un silencio incómodo al notar el cambio en su comportamiento. Su habitual presencia fría y calculadora parecía más pesada, sus movimientos más lentos, como si el peso de sus acciones finalmente hubiera recaído sobre sus hombros. Nagant levantó la vista, entrecerrando ligeramente sus penetrantes ojos al observar su apariencia. ¿Conseguiste lo que necesitabas?, preguntó con cautela. Midoriya asintió, colocando los objetos que había cogido sobre una mesa: un suéter cuidadosamente doblado, un diploma enmarcado, algunas baratijas personales y, finalmente, una urna con las cenizas de su madre. Sus manos se posaron sobre la urna un instante antes de enderezarse. Su rostro, una vez más, era una máscara de determinación impasible. Todo lo importante, respondió con voz tranquila, pero tensa. Todo Aoi lo observaba desde su asiento, desenvolviendo una piruleta fresca mientras hablaba. Estás más callado que de costumbre, comentó. ¿Pasó algo? Midoriya no respondió de inmediato. Se acercó a un barreño con agua y empezó a lavarse las manos, restregando los tenues restos de polvo y mugre del apartamento. Se miró en el agua ondulante. La esclerótica negra y las pupilas blancas lo miraban, como un extraño. Me comí su katsudon, dijo finalmente, con voz apenas audible. Nagant y todo intercambiaron una mirada. El peso de esas palabras os calaba. No se trataba solo de la comida, se trataba de la conexión, de los recuerdos, de la vida que había perdido. Nagant se acercó, su expresión se suavizó lo suficiente como para ser evidente, y preguntó con suavidad. Midoriya se secó las manos con una toalla. Sus movimientos eran metódicos, casi robóticos. Sabía, igual, dijo con voz vacía, pero se sentía diferente. Ahora todo es diferente. La habitación se sumió en un profundo silencio, y el dolor no expresado en sus palabras llenó el aire. Nagant le puso una mano en el hombro, agarrándolo, con firmeza pero comprensión. No tienes que cargar con todo solo, ¿sabes?, dijo. Estamos aquí a más. Todo intervino, con un tono despreocupado pero sincero. Sí, y si alguna vez quieres hablar o, no sé, discutir, estoy aquí. Midoriya les dedicó a ambos un leve asentimiento, con la mirada fija en los objetos de la mesa. Gracias, dijo simplemente. Era raro que expresara gratitud, pero en ese momento, lo sintió necesario. Se dio la vuelta, pensando de nuevo en las tareas que le aguardaban. No había tiempo para el duelo, ni espacio para la vulnerabilidad. Todavía no tenía planes que hacer, aliados que reunir y enemigos que aplastar. Pero mientras se dirigía al centro de la habitación, preparándose para concentrarse en sus próximos pasos, su voz transmitió un último susurro.
casi demasiado bajo para oírlo. Le habrían gustado ambos. Nagant y todos se quedaron paralizados, con expresiones momentáneamente aturdidas, pero antes de que pudieran responder, Midoriya se enderezó, recuperando su semblante frío y calculador como una máscara. Tenemos trabajo que hacer, dijo, con un tono de mando una vez más. Prepárense, apenas estamos empezando. Y con eso, el rey que se había levantado de su sueño reanudó su marcha hacia el destino, llevando el peso de su pasado en silencio, incluso mientras el fuego de su resolución ardía más brillante que nunca. Suscríbete para más.